Hace unos años, en un artículo publicado en La Vanguardia, la periodista Pilar Rahola decía lo siguiente: los 10 mandamientos se han convertido en el eje troncal de la cultura judeocristiana. El famoso decálogo bíblico que fue entregado a los humanos por voluntad divina en el monte Horeb o monte de Sinaí es la base que ha permitido construir nuestra modernidad. Sigue diciendo en su artículo: me atrevería a decir que es el texto más importante que tenemos en nuestra civilización occidental. Y si religamos, dice ella, los 10 mandamientos con la Carta de los Derechos Humanos, tenemos el hilo rojo que empieza en el Sinaí. Muy interesante. Rahola sigue adelante y se queja también del movimiento laicista que quiere borrar totalmente la Biblia o la religión de las escuelas, y se atreve a decir esto: leer la Biblia tendría que ser una obligación educativa para formar estudiantes y al mismo tiempo ciudadanos. Negar los orígenes no garantiza el futuro, solo hace que el presente sea más desconcertante. Me parecen unas declaraciones sorprendentes, y más viniendo de alguien que sabes que no es creyente o, como ella dice, es creyente a su manera, ¿no? Es evidente la importancia que los 10 mandamientos han tenido para el mundo y siguen teniendo para la sociedad moderna en la que vivimos, aunque no lo quieras reconocer, ¿no? Pero tenemos que decir que los mandamientos son mucho más que unas reglas básicas de convivencia. Son, como alguien ha dicho, las instrucciones del fabricante, las instrucciones del que nos ha creado. Son leyes que vienen de Dios y no de los hombres. Estamos en un mundo en el que las leyes van cambiando según va cambiando el ser humano. Y la sociedad cambia, así las leyes cambian. Pero estas leyes son eternas, son para siempre. La verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios es nuestra guía, nuestra luz, nuestra referencia. Pero tenemos que reconocer, y así lo dice la Biblia, que estas leyes de Dios son difíciles, imposibles de cumplir, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, para nosotros son como un espejo que nos hace ver nuestros errores y también nuestras miserias, ¿no? Pero también nos hace ver una cosa: nos hace ver nuestra necesidad de volver a Dios, nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de reconciliarnos con nuestro Creador, porque será la única manera en que podamos vivir de verdad. Creo que es necesario empezar por el principio, empezar por reconocer a Dios y buscarle. Y esto es precisamente lo que le falta a nuestra sociedad en general, a nuestro mundo en general, porque solo en Dios encontramos la fortaleza y el poder para vivir según sus leyes. Es por eso que hoy vamos a empezar por considerar el primer mandamiento que nos habla del mismo Dios. Antes de empezar a considerar el primer mandamiento, y antes de que Dios lo comunique, Él mismo se presenta. Dios mismo se presenta y dice: yo soy Jehová. Estas palabras nos retrotraen a ese momento impresionante en el que Moisés se encontró con Dios y le preguntó: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Y Dios le respondió: tú les vas a decir que el yo soy te envía. Yo soy el que soy, le dice. Y es como si le estuviera diciendo: no hay nombre que pueda expresar lo que soy. Él utiliza el verbo ser de forma repetida porque Él es el ser por excelencia. Es como si estuviera diciendo: yo soy el que existe realmente.
y el que existe por sí mismo, no como los falsos dioses, que no son nada ni pueden nada. Dios dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 45 y verso 5, yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Dios, el creador, el único, el infinito, el santo, el perfecto, el justo y sabio, es el que se revela, es el que se acerca a nosotros y nos habla. Es el que se acerca al ser humano para reconciliarle consigo mismo y salvarlo. Es el que prepara, imaginaros, a todo un pueblo para que sea canal de salvación a todos los hombres y para que en medio de ese pueblo llegara a nacer el Salvador, el Hijo de Dios. Y por eso cuando aquella mujer le dijo a Jesús, le estuvo hablando del lugar donde había que adorar a Dios, ¿os acordáis? De la mujer samaritana. Y él le dijo una frase, la salvación viene de los judíos. Ese pueblo que Dios escogió para traer al Salvador. Bien, Dios se presenta en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios dice, soy tu Dios. Mirad, Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. No importa si la gente deja de creer en Él. Él sigue existiendo. Su existencia no depende de lo que las personas crean, porque no es el ser humano el que ha hecho un Dios. Es Dios, el verdadero, el único, el que ha creado al ser humano. Y el propósito de Dios, al crearnos, fue que tuviéramos una relación especial con Él. Dios nos creó para tener una comunicación, una comunión con Él, andar con Él. Eso es lo que hacía Adán, ¿no? Caminaba con Él. Para que viviéramos teniéndole como nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra luz en el camino y nuestro modelo a seguir, para que pudiéramos vivir una vida llena, una vida plena. Como dice Raymond Brown, nadie puede vivir una vida satisfactoria y plena para la que fue creado. Nadie puede vivir una vida satisfactoria y plena para la que fue creado, a menos que tenga una relación correcta con su Hacedor. Pero nosotros decidimos tomar otra senda, la de la desobediencia y la rebelión. Y esto lo que nos ha traído son muchos problemas, nefastas consecuencias, podríamos decir, a todos nosotros. Buscando una supuesta libertad, hemos encontrado cadenas y desolación. Terrible, ¿no? Y ahí es donde precisamente empieza la historia de la salvación. Dios buscando al ser humano para que lo pueda reconciliar consigo mismo, para que podamos volver a caminar juntos, para que Él sea nuestro Dios y podamos ser liberados de la muerte eterna, de la separación de Dios mismo, ¿no? Y ese es el tema central de la Biblia. No se puede vivir sin Dios, porque como dijo Pascal, en el corazón de todo ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Puede ser llenado únicamente por Dios a través de Jesús. Él es nuestro Dios y quiere además que nosotros le tengamos a Él como nuestro Dios. Y la pregunta es, en este momento, ¿puedes decirle a Él, tú eres mi Dios? Porque Él es Dios, Él está ahí. ¿Podemos decirle nosotros, tú eres nuestro Dios? Pues sí,
Él se presenta, nos dice quién es, nos dice qué es para nosotros. Y en tercer lugar, Dios le recuerda a este pueblo que ha sido Él el que les ha liberado de Egipto. Han pasado unos cuantos años, 40, entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, y quiere dejarles claro esto, tanto una vez que salieron como una vez que llegaron a las puertas de la tierra prometida. Vosotros erais esclavos, por si lo habéis olvidado. Erais esclavos y ahora sois un pueblo libre en camino a la tierra prometida. La historia de la salvación habla de liberación. Dios fue al rescate del pueblo de Israel y también ha venido a rescatar a todos los hombres y mujeres de este mundo. Para que Israel fuera liberado de la muerte, fue necesario sacrificar corderos y pintar con su sangre en los dinteles de todas sus puertas. ¿Os acordáis, no? Para que la muerte pasara de largo. Y de ahí viene la palabra, entre paréntesis lo digo, de ahí viene la palabra Pascua, pasar de largo. La muerte pasó de largo por la sangre de esos corderos. Pero para que el ser humano pudiera ser liberado, pueda ser liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, hizo falta la sangre del Hijo de Dios. Como el mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido para servir y para dar su vida en rescate por todos. Pero solo aquellos que le creen y le reciben en sus vidas pueden ser rescatados y ser reconciliados con Dios. Pues bien, el Dios que nos ha creado, que es nuestro Dios y que nos ha reconciliado con Él, el que lo ha puesto todo para rescatarnos, es el que nos da estas 10 palabras, porque así los judíos le llamaban, las 10 palabras, de ahí decálogo, deca 10, logos palabra, los 10 mandamientos para la vida. Él es nuestro creador. ¿Quién nos conoce mejor que Él? ¿Y quién sabe lo que es mejor para la vida que aquel que nos ha creado, que el que nos ha fabricado? Por tanto, vamos a considerar sus mandamientos para aprender a vivir en plenitud. Y los 10 mandamientos se pueden dividir en 2 grupos. El primero son los 4 primeros, nuestra relación con Dios. El segundo, los 6 restantes, nuestra relación con el prójimo. De hecho, Jesús los resume en 2 grupos también, cuando dice que el mandamiento más importante es amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con el Hacedor, como hemos dicho. Como dice también el comentarista Brown, esos 4 nos dicen a los seres humanos que debemos reconocer, exaltar, reverenciar y recordar al Creador. Y hoy vamos a empezar por el primero de esos mandamientos. El primero de ellos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos mandamientos fueron dados en el camino hacia la tierra prometida. Muy poco tiempo después de salir de Egipto, cuando llegaron a las inmediaciones del monte Sinaí. Y Moisés volvió a recordárselos otra vez, pasados esos 40 años, de una forma solemne y clara, y pues antes de entrar antes de entrar en la tierra prometida o empezar la conquista de esa tierra, ¿no? Es decir, que fueron dados en ese contexto y recordados en este contexto de avanzar hacia la tierra prometida. Los que salieron de Egipto, que por supuesto no fueron los mismos que entraron en la tierra, esos
los que salieron de Egipto, ellos conocían lo que era el politeísmo. Pero los que habían llegado, eran una nueva generación, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, pues desconocían lo que se iban a encontrar. Los que salieron de Egipto sabían, como los mismos egipcios tenían muchos dioses, varios dioses, y los pueblos cananeos que iban a encontrar en la tierra prometida, estos también tenían dioses y tenían diferentes dioses, ¿no? El Señor les avisa y les dice lo que se van a encontrar cuando entren en la tierra prometida. En medio de esa tierra vais a ver que cada pueblo tiene uno o dos dioses. No les dice solemnemente, les dice repetidamente, no vayáis detrás de ellos. No vayáis detrás de ellos. Las religiones politeístas, antes y ahora igual, no tienen ningún problema en que tú puedas adorar o servir a otros dioses a la vez que al tuyo. Es decir, que puedes tener los dioses que tú quieras y venerarlos y servirlos, ¿no? Pero no es el caso del Dios de Israel. No es el caso del Dios que se revela en la palabra, en la Biblia. No. Dios reclama a los israelitas exclusividad. Les dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. No vayáis detrás de dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 6 y versos 13 y 14. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. No vayáis detrás de dioses ajenos. Al igual que con los israelitas, Dios no quiere que le compartamos con otros dioses. Quiere que le amemos solo a él y que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, como así también Jesús lo dijo. Es decir, Él quiere ser lo más importante en nuestras vidas. Quiere ser el centro de tu vida. Que nuestra vida gire alrededor de Él y no Él alrededor de la nuestra, como suele pasar muchas veces. El primer mandamiento que nos ocupa hoy es fundamental. Está claro que para vivir según estas normas que Dios nos da, primero debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Y ese amor no es más que una respuesta al gran amor del Señor por nosotros, que nos ha buscado, nos ha perdonado, nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos. Lo ha hecho a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y es porque Él nos ha amado primero que nosotros podemos amarle a Él. Y esa es la clave precisamente. Que si nosotros podemos amar a Dios y tenerle el primer lugar de nuestras vidas es porque Él nos ha amado. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Amar a Dios y ser amados por Él debe ser la prioridad de nuestra vida. Y este amor por Dios y el amor que Él nos tiene es el que debe moldear los aspectos prácticos de nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, que tú estés dando prioridad en tu vida al dinero y que te lo guardes solo para ti, pensando en tus proyectos, pensando en tus cosas y ya está, y que no tengas espacio para nada más, ¿no? Que te lo guardes para ti pensando que esto te va a dar más seguridad, en vez de estar pensando de qué manera puedes contribuir para ayudar al necesitado o para ayudar a la obra de Dios.
¿Os acordáis de lo que dice Jesús? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas en el original es la palabra mamón, que era el dios del dinero, de la riqueza. Sí, esto os habrá hecho gracia, ya lo sé, pero es así como se llamaba el dios del dinero, el dios de las riquezas. Podemos decir que ese sigue siendo uno de los dioses de nuestro tiempo y que puede y quiere, está intentando ocupar un lugar prominente en nuestras vidas. Pero recordemos muy bien lo que nos dijo Jesús. Jesús nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que las demás cosas, todas las que necesitamos, nos serán añadidas. Es decir, primero el reino de Dios en nuestra vida y la justicia del Señor. De lo otro, de lo que necesitamos, de lo que tenemos que vestir, de lo que tenemos que comer, de lo que tenemos que vivir y dónde, etcétera, y cómo, de todo eso, deja que Dios se ocupe, deja que Dios lo haga. Y nosotros debemos buscar primeramente a Dios. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, esto va a afectar positivamente en el amor que debemos mostrar por nuestra familia, en el respeto a nuestros compañeros, en el trabajo o ya sea también en nuestra clase, en la universidad, en el instituto, en la escuela, ¿no? Se va a notar en la solidaridad por los desfavorecidos o por aquellos que lo están pasando mal. Si Dios es lo primero de nuestras vidas, de nosotros va a surgir el perdonar a nuestros hijos o pedirles perdón cuando cometemos errores. Nos bajaremos del orgullo porque amamos a Dios primero de todo. Si Dios es lo primero, de nosotros surgirá amar y respetar a nuestras esposas o a vuestros maridos. Si Dios es lo primero, no permitiremos, por ejemplo, que nadie se burle o menosprecie a nuestros compañeros de clase o a nuestros compañeros de trabajo. Al contrario, lo que vamos a hacer es ayudarles y respetarles. Si Dios es lo más importante en nuestra vida, por ejemplo, obedeceremos y respetaremos a nuestros padres. Y así podríamos seguir. Seguramente podríamos seguir mucho, ¿no? Pero mira, hay una cosa que dice David Gill. Nunca permitas que nada ni nadie amenace con tomar el lugar principal de Dios en tu vida. Voy a repetirlo porque es interesante. Nunca permitas que nada ni nadie amenace con tomar el lugar principal de Dios en tu vida. No dejemos que nuestro orgullo ocupe el primer lugar. No dejemos que lo material ocupe el primer lugar. No dejemos... Procuremos que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Porque si es así, nuestras actitudes serán muy diferentes. Será más fácil cumplir aquellos mandamientos del Señor. No nos dejemos llevar por el mundo que nos rodea. Ese mundo gobernado por el diablo, que es el Dios de este siglo, por cierto, no nos olvidamos de esto. Porque, como dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos estar haciendo equilibrios. Dios no quiere.
no le gustan los equilibrios. Recordemos lo que dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Hace relativamente poco tiempo estuvimos considerándolo. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y a Dios es una expresión bastante fuerte, ¿no? La verdad. A Dios le producen vómitos esos equilibrios con el mundo. Esas tibiezas, ese estar con una mano aquí y otra mano allá, con un pie aquí y un pie allá. No, a Dios no le gustan. Hermanos y hermanas, si Dios es lo primero y lo más importante de nuestras vidas, le buscaremos cada día y cuidaremos nuestra relación con Él para no dejarnos llevar por los dioses modernos de nuestro mundo. Y llegados a este punto, tenemos que preguntarnos, ¿es Dios lo primero en mi vida? Tienes que preguntarte, ¿es Dios lo primero en mi vida? ¿Él es mi único Dios o tengo también otros dioses? ¿O tengo también otras lealtades? Es muy importante. Y creo que la clave está precisamente en amar a Dios, en enamorarnos del Señor y mantener esa relación viva y fresca, ese enamoramiento vivo y fresco. Hace poco he escuchado estas palabras, hoy mismo las he escuchado, de Pedro Arrupe, un sacerdote jesuita. Él dijo esto: no hay nada más práctico en relación con Dios que enamorarse de una forma absoluta y definitiva de Él. Aquello de lo que uno está enamorado es lo que capta su imaginación y lo afecta todo. Decidirá qué es lo que va a sacar de la cama, lo que lo va a sacar de la cama por la mañana. ¿Qué va a hacer durante la noche? ¿Cómo va a pasar sus fines de semana? ¿Qué va a leer? Las personas que va a conocer, lo que le destroza el corazón y lo que le maravilla, con gozo y con gratitud. Y dice al final, enamórate, mantente enamorado de Jesús. Y eso es lo que lo decidirá todo. Así que pensemos en este mandamiento. Si yo quiero que Él sea lo más importante de mi vida, amarle a Él sobre todas las cosas, tengo que cuidar muy bien esta relación que tengo con Él. Tengo que enamorarme cada día de Él, buscarle cada día en oración, a través de la palabra de Dios, y tomar esta decisión. Yo quiero que tú seas mi Dios y no ningún otro ocupe el lugar que tú debes ocupar. Que Él sea el centro de nuestras vidas y no algo accesorio que cuando necesitamos pues lo buscamos. Que Él sea el centro y lo más importante de nuestras vidas. De esta manera yo creo que podremos ir avanzando en el conocimiento de Dios y también en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Y esto es lo que puede cambiar mi vida, puede cambiar tu vida. Conocerle a Él y conocer su palabra y conocer su voluntad y estar con Él nos ayudará a ponerla en práctica, a llevarla hacia adelante en nuestra vida. Así que hermanos y hermanas, pidamos al Señor que Él nos fortalezca y nos ayude y seamos valientes para seguir adelante, confiando en el Señor. Que Él sea lo más importante en nuestra vida. Que Dios te bendiga.